Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Martín García. Hoy vamos a meternos adentro de una película, dentro de una temática. Vamos a hablar con Omar Neri, con Mónica Simoncini. Vamos a meternos en un tema que no es habitual que se incorpore a la introspección, al análisis, a la reflexión. Estamos en contacto con los compañeros. No los veo ahí está. Omar, buenas tardes. Gusto de verte, por ahora de escucharte. ¿Qué tal, Martín? Estamos de estreno. Estamos de estreno, sí. Sí, estamos con Mónica Simoncini también, codirectora de la película. Es una película que hace 10 años que venimos trabajando, en la que venimos trabajando. Y bueno, muy contentos porque ya tuvo un preestreno en el Cine Gomón, con una muy linda repercusión. Y ahora empezamos como un recorrido por distintas salas, porque, bueno, como pasa siempre ahora el Gomón, tenemos una sola función, y quedó mucha gente afuera y que no pudo verla, así que estamos con mucha expectativa porque sabemos que es una historia necesaria también en estos tiempos. La película se llama Resistencia. Y si bien cuenta una historia de hace casi 40 años, tiene su vigencia, ¿no? Nosotros decimos que cuando hacemos una película queremos que no hablar del pasado, sino hablarle al futuro, ¿no? Es un poco la idea esa es la pretensión, ¿no? Que sean historias que le hablen al futuro, que le hablen a lo que pretendemos que sea, lo que viene. Y bueno, de eso se trata un poco Resistencia en lo general, ¿no? Metámonos en la película. Desarrollemos un poco más el tema, porque es muy interesante, porque se ve que abrió la expectativa de gente que quedó colgando para verla y que se abren puertas para meterse en ese tema, ¿no, Omar? Sí. Bueno, Resistencia cuenta la historia de los hombres y mujeres que llegaron a Italia en los años 70, antes de la dictadura y después de la dictadura, por supuesto, exiliados, pero Todos exiliados. sí, sin el régimen casi todos exiliados. Muchos se fueron incluso antes de la AAA y empezaron a organizarse, especialmente en Roma. Y ya cuando llega la dictadura ya estaban ya organizados de alguna manera y forman un comité que se llama CAFRA, es el Comité Antifascista, y contra la represión en Argentina, y empiezan a denunciar todo lo que aquí sucede, ¿no? A partir del 76. Es una organización muy fuerte de exiliados y exiliadas, y lo que tiene de particular, a diferencia de otros exilios, es que conviven distintas orientaciones políticas, ¿no? No había, como en otros países, no había una orga que era más vinculada al peronismo, otra más vinculada a la izquierda o al PRT, al ERP, sino que acá conviven todas las orgas. Y eso fue muy interesante. Creo que una de las características más importantes que tiene esta organización, el CAFRA. Y ellos lo resaltan de esa manera. Pero más allá de eso, es muy importante las acciones que hicieron. Y además nosotros resaltamos la figura, contamos un poco a partir de cómo salieron esas personas, porque muchas salieron salvadas
por un vicecónsul que había acá en Argentina, italiano, que se llama Enrico Calamai, que hoy en día es un héroe nacional en Italia, acá se le dio varias condecoraciones. Él lo que hacía era básicamente, si hacía falta, falsificar pasaportes de la gente que llegaba al consulado y le pedía de salir de la Argentina porque estaban siendo perseguidos. Calamay había estado en Chile, en el golpe de Chile, entonces conocía muy bien la situación de lo que pasaba y él sabía que la situación en Argentina era tremenda, lo supo desde el primer momento. Él cuenta que, bueno, que uno salía a la calle, que él salía a la calle y veía que estaba todo normal, la gente le decía que estaba todo normal, los títulos de los diarios decían que había total normalidad. Sin embargo, bueno, él recibía a diario personas que le pedían ayuda para salir del país porque estaban siendo perseguidas. Y él llegó, es lo que contaba, a falsificar pasaportes o hacerlos de alguna manera para que salgan rápido, tener gente en su propia casa, tener gente en el consulado. Después consiguió una iglesia donde ubicaba a las personas que no podían salir inmediatamente porque no tenían documentos. Bueno, fue una persona que salvó muchísima gente. Contamos un poco también esa historia. Y después Resistencia tiene un vínculo con el presente, ¿no? Porque en Roma sigue a través de distintas organizaciones de jóvenes argentinos e italianos, siguen un poco esta cuestión de, de pensar que se puede hacer algún tipo de resistencia a las políticas de derecha, ¿no? Y al neoliberalismo, al capitalismo. Bueno, todo esto está contado en la película. Hay muchos detalles que por ahí no los quiero espolear, como dicen, espolear, como se dice ahora, pero la verdad es que hay muchos detalles que son hasta divertidos y es una película muy humana también, porque cuenta de qué vivían, cuenta las acciones que hacían, que son acciones espectaculares. No sé, Moni, si vos querés contar algo más, este, No, para... no es que te quiera dejar hablar solo y agotar en la exposición, porque tenemos tiempo para hablar Sí, tranquilos. sí, es Bienvenida, verdad. Mónica, también. Hola, ¿qué tal? Gusto de recibirlos, escucharlos. Lo que pasa es que es un tema que me va tomando, ¿no? Mientras lo vamos desarrollando, me va generando emoción, dolor, angustia. Les pido disculpas que esté tan lábil para ese tema, Eh, pero verdaderamente eh, se ha sufrido tanto, ¿no? La gente ha pasado por situaciones tan terribles. Eh, la que murió han muerto de torturas, han muerto de vejaciones. Lo que se ha hecho con la juventud maravillosa, entre comillas, lo que se ha hecho con la juventud argentina en esa etapa, y no solamente en Argentina, pero en Argentina ha sido de una maldad, de una imaginación tortuosa, dolorosa para la sociedad, tremenda. Bueno, no te quería recibir con tanto peso, Mónica. Bienvenida. Bienvenido, gracias. Yo por ahí quería claramente lo que vos estás expresando es un poco lo que nosotros fuimos recogiendo a medida que se nos acercó esta historia a partir de Proyecto Sur, que es un grupo de argentinos que en el 2001 se conforman como ONG para poder estar activos en la lucha en lo que pasaba en Argentina. La mayoría eran migrantes que se habían ido, bueno, fines de los 90, en el 2001, en ese momento. Entonces, a partir de ahí, ellos empiezan a colaborar y a involucrarse en un montón de cosas que estaban pasando en ese momento, ¿no? 2002, 2003. Hacían unos asados y que les permitían juntar dinero y con eso enviarlo a la Argentina, juntar ropa. Y a partir de ahí se van vinculando con aquellos exiliados que ya estaban radicados en Roma de forma permanente, ya llevaban mucho tiempo, hasta que en un momento deciden hacerles un homenaje y juntarlos a todos. Y ahí empieza un poco ese cruce que a nosotros nos interesó como historia para contar, porque realmente la historia es fuerte y al mismo tiempo como es una historia de lucha y de resistencia y de denuncia,
nos parecía imprescindible, y más hoy en día, ¿no? Tener ellos llevan adelante una lucha prácticamente artesanal porque apelaban a todos los medios y no es que Italia los recibió, si bien el cónsul logró sacarlos, el cónsul fue sancionado por lo que hizo. Italia nunca reconoció el exilio como lo reconoció Suecia o México. Italia tenía negocios con la dictadura argentina, entonces tenía muchos intereses. No fue lo mismo para un chileno exiliado en Roma que para un argentino, ¿no? Entonces, por todas esas particularidades, nos fuimos interesando. Y volviendo al tema que vos introducías al principio, está incluso el testimonio de quienes llegaron, de los casos que salían de la cárcel y los subían a un avión sin saber a dónde iban. Es el caso de una de las mujeres que da testimonio que llega a Roma sin saber ni en qué país estaba, sin tener ningún contacto, sin tener a ninguna persona que la esperara. Entonces, en ese sentido, el CAFRA, esta organización que nombraba Omar, logra ir recibiendo, logra ser un punto de referencia enorme, porque va recibiendo a las personas que llegaban, a las madres, a las abuelas. Se vuelve un punto de encuentro que además tiene la particularidad de reunir a personas que venían de la militancia marxista, de la militancia peronista, y juntos construyen esa organización que bueno, que ayuda a muchísima gente, ¿no? Tenemos un tráiler para ver. Vamos a introducirnos un poquito, a pispear la película que ustedes hicieron. Vamos a compartirlo. Yo no me siento para nada héroe. ¡Uy, qué viaje en el tiempo! Que a muchos de nosotros el trabajo colectivo nos salvó. Entramos allá adentro, cuando entramos allá adentro dijimos, nos declaramos refugiados políticos. Nunca más, mai più en italiano. Hay que escribir sobre esto, hay que hacer mucho film sobre esto. ¡Hola, mío! Nos hicimos rápidamente feministas. Y bueno, no teníamos los Inti Illimani, los inventamos, ¿no? Tus hijos están gestando revolución en tu vientre, rivoluzione in tu vientre. Progetto Sur è impegnata nella rete per l'identità, una rete di organizzazioni della società civile che supportano le nonne di Piazza di Maggio che sono ancora alla ricerca di questi nipoti. Lleva incertidumbre y la risa postergada. Lleva un libro, eso es bastante, dice el inmigrante. Verde es nuestra memoria. Bueno, qué lindas imágenes, qué lindo relato. Aunque no escuchemos un relato completo, claramente hay caras conocidas y hay formas conocidas, ¿no? Culturas conocidas que se deslizan en el trabajo. Muy, muy lindo trabajo visual. Es increíble, volvemos al tema que había yo tratado de introducir por emoción nomás, que el enemigo del país, digamos, no es un problema solamente ideológico, es un problema de intereses, sea capaz de semejantes crueldades, ¿no? Porque capacitar a un ejército nacional para que torture a sus vecinos, digamos, ¿no?
para que mate a los hijos de sus vecinos, a los vecinos, es decir, para que se convierta en un aparato de tortura, un aparato monstruoso, por el hecho de que se piense distinto en el modelo que tiene que llevar adelante un país. Además, yo vuelvo a un tema que ya he incorporado algunas veces en este programa, que es que en la Constitución Nacional está previsto que los ciudadanos se levanten en armas para defender al pueblo y a la patria, digamos, contra la fuerza que fuera institucionalizada o no. Siempre que esté en contra de los intereses del pueblo y que esté sometiendo al pueblo a intereses extranjeros o en contra de sus derechos. Eso está garantizado por la Constitución. Quiere decir que la teoría de que acá había terrorismo y toda esa cosa no se ajusta a la legalidad de la Argentina y tampoco al sentido común, digamos. Se entiende que, bueno, si hay una fuerza que ataca y otra que defiende, pero digamos, en este caso están como invertidas, ¿no? Quienes defienden a la sociedad argentina son los declarados terroristas, y quien destruyen la soberanía nacional y regalan el patrimonio nacional y persiguen a los habitantes del país son las Fuerzas Armadas organizadas. Es simplemente un equívoco producido especialmente para que la gente se lo crea y esté de acuerdo con aquellos que están en contra de los intereses del país a favor de no sé qué, ¿no? Quiero decir, no digo nada original, pero es increíble que nosotros vivamos en una sociedad donde puedan pasar todas esas cosas que terminen en muerte, tortura, tirar chicas desde los aviones al mar para que mueran, vivas además, que le roben los hijos, que le saquen los testículos a los hombres en la tortura. Un caso ridículo, digamos, ridículo pero terrible, que a Lidia Papaleo, entre tortura y tortura, entre en el dueño del conglomerado de Clarín o el dueño del conglomerado del Diario de la Nación para decirle: señora, venda las acciones de sus hijos. Una situación ridícula de brutal, pero ridícula de brutal. Dos grandes empresarios con una tradición de construcción empresaria, para quedarse con papel prensa, acepten que torturen a una mujer empresaria o esposa de un empresario que además le volaron el avión o el avión explotó, no se sabe cómo, y ella tenga luego que hacer toda una cirugía para reconstituir sus órganos sexuales por haber sido destruidos en la tortura. Una señora, digamos, no había ningún rasgo ahí de terrorismo, ni eran guerrilleros, ni eran, ¿no? Digo porque en este marco parece que hubiera solamente terroristas y defensores del orden, digamos, y todo el orden es un desastre, digamos, y es una tragedia también. Por eso quiero decir todo esto, porque la gente que ustedes han recogido testimonio, que se han reconstruido gracias a un tipo humanista italiano que se ocupó de ayudar a la gente a salir de la muerte y de la tortura, que construyen una comunidad en otro país, que bailan folclore de su país, que cantan canciones de su país, que quieren ayudar y se organizan para ayudar a la gente que está en su país sometida a esa dictadura, con un canto de esperanza, con un canto de comunidad, con un canto de amor por su patria, por su pueblo, en un marco fantasmagórico, ¿no? Que
qué importante rescatar todas esas vivencias y este trabajo que han hecho, Mónica. Sí, me acordaba mientras hablabas, está el testimonio de un psicólogo, también exiliado, ¿no? Que, bueno, hace su parte y él reflexiona diciendo que este tipo de tragedias en un país llevan muchísimos años recuperarse como sociedad, digamos, no desde lo individual, sino como sociedad. El desastre que ocasiona este tipo de violencia estatal genera un desastre por muchas generaciones, por muchas, como que el trabajo nuestro haciendo un documental o haciendo un aporte mínimo es lo menos que podemos hacer por acortar esa brecha, ¿no? Y recuperarnos. Ahora que todos sentimos con este gobierno el enorme retroceso, infinitos discursos de odio de las personas, los adultos mayores, las diversidades sexuales, bueno, los médicos, los estudiantes, discursos de odio repartidos por todos lados para seguir, para continuar con con este ataque a la soberanía, ¿no? Incluso nosotros como cineastas solemos hablar de la soberanía audiovisual, porque este tipo de trabajos como el nuestro tienen esa intención, ¿no? De rescatar nuestra propia soberanía, porque hoy los jóvenes están prácticamente habituados a ver solamente cine norteamericano, un ritmo que no es el nuestro, un estilo de vida que no es el nuestro, y todo eso genera como un choque cultural. Nosotros bueno, desde siempre sabemos que la batalla cultural es fundamental para reconstruir nuestro país, ¿no? Nuestra soberanía. Omar, ¿cómo se te ocurrió cubrir esas escenas? Quiero decir, ¿cuál fue tu narrativa? ¿Qué es lo que compusiste? ¿Qué es lo que quisiste componer, no? No, nosotros tenemos una línea que trabajamos desde que empezamos con el 2001, 2002 con el grupo de cine, que está ligada a transmitir esperanza, ¿no? Transmitir la alegría de la lucha, transmitir la poesía, ¿no? Transmitir los valores positivos, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer cine veíamos que las películas anteriores que relataban cuestiones relacionadas con la dictadura eran un poco truculentas o mostraban a los militantes como eso, como lo que vos contabas antes, ¿no? Como terroristas, o como que, bueno, eran jóvenes que no sabían en qué andaban y se equivocaron y fueron derrotados, ¿no? Bueno, era el discurso de los 90, ¿no? Nosotros recibimos todo eso, ese bagaje de películas y decidimos que queríamos ir por otro camino, ¿no? Que si íbamos a contar esa parte de la historia, que sea desde la lucha, que sea desde de cómo se organizaron. Entonces siempre mantenemos esa línea, la de la organización, la de la esperanza, la del humor, la de la poesía. Y eso es lo que tiene Resistencia, historias de humanidad, historias de acciones con mucha audacia, ¿no? Porque, por ejemplo, en un momento Videla va a la asunción de uno de los papas, el que muere a los 29 días, Juan Pablo I, y va Videla a esa asunción y ellos se organizan para tirar una enorme cantidad de globos que dice Videla Boya, que es Videla asesino, en la plaza central del Vaticano, en Piazza San Pietro, a la vista y con las cámaras de todo el mundo. Bueno, esas pequeñas acciones parecen pequeñas, pero era lo que hacía el CAFRA, ¿no? Lo que hacían la organización de exiliados. Entonces eran pequeñas acciones audaces, con imaginación y con los recursos mínimos y ligados con algunas organizaciones que eran las que podían conseguir apoyo, porque, como decía Mónica antes, los grandes partidos, inclusive el Partido Comunista, prácticamente les daba la espalda a los argentinos y eran pocas las organizaciones o los periodistas que le daban algún tipo de voz o de difusión a lo que ellos hacían.
Entonces, un poco la línea es esa, ¿no? Es la de buscar estas historias y encontrarle siempre la manera de contarlas eso, para llegar al corazón de los espectadores, ¿no? Porque en definitiva sabemos que si queremos transmitir ideas, no tenemos que hacer panfletos ni bajar línea, ni mostrar la turbulencia, los horrores directos de lo que fue la dictadura, sino que más bien me parece que hay que ir por el lado de la esperanza y de cómo organizarnos, ¿no? Que es lo que también hace falta hoy, ¿no? La unidad, la organización, esto de las ideas audaces aunque sean con pocos recursos. Bueno, creo que lo que está pasando de alguna manera también en la actualidad, todos los miércoles, ¿no? Donde vemos ese tipo de organizaciones. Esa es la línea, no sé si estoy respondiendo la pregunta. No, está perfecto, está perfecto. Estamos conversando, ¿no? Bueno, Estamos conversando. sí, claro. Está muy bien lo que decís. ¿Cómo sobrevivían los argentinos en la parte no ideológica? ¿Cuál era el reaseguro interior y comunitario de los argentinos en semejante historia? Es buena la pregunta. Había varias. Bueno, había gente que limpiaba casas, por ejemplo, muchas, o que cuidaban ancianos o cuidaban niños. Y después había algo que encontraron, no lo quiero adelantar porque es parte de la sorpresa de la película, pero encontraron una beta comercial de la cual vivieron muchísimos argentinos exiliados. Y bueno, nosotros sobrevivió ese elemento que usaban para vender y está en la película incorporado. Es una parte importante de la película. Incluso, bueno, está el testimonio de León Gieco en la película, que fue uno de los exiliados en Roma, que participó en estas acciones que digo, como la de Videla. Y él también participó de este elemento que usaban para vender, ¿no? Eran artesanos, muchos eran artesanos, entonces, bueno, le encontraron una vuelta por ese lado, ¿no? Se incorporaron a la sociedad, tuvieron mucho apoyo de la sociedad, de los compañeros y compañeras de base, ¿no? De obreros, tuvieron mucho apoyo en ese sentido, ¿no? Como decía antes, no tuvieron el apoyo de la política o por ahí del periodismo, más conocido, más importante, pero sí de la gente común, ¿no? Y eso también está reflejado en la película. Hay entrevistas a gente que apoyó a los argentinos, que los veía alegres, pero también sufriendo un poco a través del tango, a veces sufriendo un poco la nostalgia. Bueno, todo eso, pero básicamente mucho de eso, mucho de limpiar casas, mucho de salir a vender por la calle, no sé, personas que eran abogadas que nos contaban que tenían que limpiar casas y que no tenían ninguna contradicción, ¿no? Moni. Yo no quería agregar que un poco también eso rompe el mito de que los que estaban en el exilio la pasaban bárbaro porque no estaban, porque a lo mejor el exilio interno o el haber perdido la vida, y el exilio fue doloroso, fue muy doloroso. Incluso para los italianos también muchos tenían familiares en Italia porque eran hijos de italianos o mismo algunos habían nacido en Italia y habían venido de chiquitos. Ellos no logran establecer, casi ninguno logra establecer lazos con su familia de origen. No eran comprendidos. Bueno, además ser italiano y ser argentino no está tan lejos. Pero tiene una característica que no es la de los italianos, ¿no? Claro. Nosotros le pedimos a nuestros entrevistados que nos digan un par de temas musicales que expresen de alguna manera su personalidad, su gusto, su preferencia. Vamos a poner el segundo tema, el que no repite, sino el otro. Tenés dos temas elegidos. Uno tiene un nombre cortito y el otro no. Vamos. El otro no. Soy campeón de las cosas olvidadas. Tengo una virgen prestada y la foto del matador. Un cowboy como un lobo solitario dominando el escenario con la foto de New York. Soy el rey
de los elegidos, de la Virgen soy marido por el voto popular. Es mi novia, la más linda de la villa, la robé de una capilla en la fiesta de guarda, porque dicen que sabe hacer milagros. Viene Laura, que trabaja de copera, se santigua mientras ruega por más cliente y más coñac. Viene Juárez, correntino de los mares, perdió un brazo en el Antares y ya no sale a pescar. Y Lucía, la más mía, la lejana, nada dice, solo lava mis pies con resignación. Todo el barrio, incluso Aldo el policía, piden cosas a María, la más virgen en amor, porque dicen que sabe hacer milagros. Madre Santa, Virgen de las cicatrices, reina de los infelices, secos de tanto llorar. Concédeles, aunque se han vuelto chicos, un humilde milagrito para que puedan zafar. Mi casilla, convertida en una iglesia, cobra milagro en especias y no obliga a confesar. Guardé un tocón de monedita en el banco por cuidar de este santuario, ya no salgo ni a apretar. Y eso es el mejor de los milagros. Soy campeón de las cosas olvidadas, tengo una virgen prestada por el voto popular. Te prometo, esposa absurda, novia mía, casarme ante Dios un día, devolviéndote a tu altar. Concédeles, aunque sea un vuelto chico, un humilde milagrito para que puedan zafar. Es mi novia, la más linda de la villa, te robé de una capilla en la fiesta de guarda, porque dicen que sabe hacer milagros. Es mi novia, la más linda de la villa, te robé de una capilla en la fiesta de guarda. Es mi novia, la más linda de la villa, te devuelvo a la capilla si algún milagro nos das. Porque dicen el amor en la comunidad, ¿no? Algo que protege, ¿no? Ante tanta adversidad. ¿Cómo se recompone una colonia de compañeros en otro país, en circunstancias que no se sabe si van a durar 2 meses, 2 años, o para siempre, o qué? Tiene que haber lazos que surgen de algún lado, ¿no? De la cultura, de la idiosincrasia. ¿Cómo vieron esa parte? Bueno, creo que un poco de eso queda plasmado en el aporte que hacen los hijos de esos exiliados en este relato coral que es la película. Esos niños que crecieron en otro país siendo los hijos de los exiliados, ¿no? Y ahí se puede un poco ver cómo esa reconstrucción, cómo ese intercambio cultural, ese deseo muchas veces de conocer la Argentina, ¿no? Un poco que después con los años se cruza con la creación de hijos, la incorporación de las murgas. En Roma, bueno, en toda Italia hay
encuentros murgueros, hay una tradición muy importante de murga que fue traída por los argentinos, Mira, que hoy prácticamente son todos italianos los que la llevan adelante. Nos parecía eso nos encantó porque en todas las actividades, marcha, fiesta, en todo aparecía la murga, ¿no? Y, y ellos, a través de la murga, los hijos han contado una parte de su historia, ¿no? La música en general atraviesa todo el documental. ajá. Es muy musical. Hay Sí, lo que composi- antes era el tango para los exiliados fue por ahí el tango o el folclore. Eso después se reformuló en los hijos, llevando la murga, ¿no? Que hoy, como decíamos, ni en Italia ni en Europa hay encuentros murgueros. Este, y yo creo que también había algo que tiene que ver con las noticias que llegaban de la Argentina, ¿no? Lo dicen en un momento también, ¿no? Las noticias que llegaban de la Argentina unificaban también la idea esta de que era necesario tener algún frente de lucha porque eran tremendas. Entonces, hay uno de las entrevistados que era el que iba a buscar los cables a las agencias de noticias, ¿no? En ese momento que llegaban a través de, de las máquinas que se usaban en la época, se me fue el nombre ahora, pero Teletipo. los teletipos, ¿no? Que llegaban, iba a buscar los cables de los teletipos, eso, gracias. Y, y bueno, y decía eso, eran noticias tremendas. Entonces, bueno, entre eso y esto que contaba antes Moni también, que llegaba gente sin nada, eh, sumado a que las familias italianas salían corriendo porque pensaban que les iban a robar la herencia, ¿no? Que venían los argentinos a robarse, a quedarse con la herencia italiana, que era parte de la fantasía. Bueno, todo eso hacía que la organización era imprescindible. Además, esto de que no tenían un asidero en la política italiana, ¿no? Porque eran muy excluidos, ¿no? Al contrario de los chilenos que se hacían festivales y bueno. Incluso hay anécdotas graciosas, como que les pedían, bueno, nosotros los apoyamos, les decían a los argentinos, pero traigan a los Inti Illimani. Los argentinos decían, no, pero los Inti Illimani son chilenos. Entonces, bueno, tuvieron que inventar un grupo folclórico que hacían empanadas y les ponían ponchos. Entonces, bueno, no estaban los Inti Illimani, dicen, pero tenían un grupo llamado Americanta, ¿no? Que llegó a sacar un disco, era muy bueno. Pero bueno, en eso que decíamos de la creatividad y de buscarle la vuelta para no quedarse en el lamento, ¿no? Y en la nostalgia. Encontrarle siempre la vuelta para hacer acciones. Y una de las acciones más importantes también que se vincula de alguna manera, me di cuenta ahora cuando escuchaba la canción que habla de la villa y de la capilla y todo esto, bueno, una de las acciones más importantes que se hizo fue una huelga de hambre en una capilla de Roma, en una capilla muy chiquitita de Roma, pero que tuvo adhesión en muchas otras capillas, y empezó a salir en los diarios nacionales que había unos argentinos que estaban haciendo huelga de hambre, entre ellos estaba Lita Boitano, de Familiares, con 2 hijos Sí, desaparecidos. sí, la vi En el tráiler. en el tráiler. Bueno, bueno, hay muchas repercusiones de esa actividad, que parece un acto muy simple, ¿no? Bueno, una huelga de hambre, pero tuvo una relevancia tal que el Papa en la homilía del domingo siguiente menciona por primera vez, o sea, la Iglesia menciona por primera vez a los desaparecidos en Plaza San Pietro, o sea, en un domingo, ¿no? Habla de los desaparecidos. Bueno, y eso sigue teniendo repercusiones hasta el día de hoy. También los invito a ver el documental para ver lo que pasa con eso, pero esa acción que, que la lleva adelante Lita Boitán y los compañeros y compañeras del exilio, tiene una repercusión enorme en todo el mundo, ¿no? Llega hasta la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera entendieron esto, ¿no? Que la organización y que la unidad era importante y las acciones que tengan visibilidad. Intentaron algo con el Mundial 78 también. Había mucha movida de poner carteles. Por ejemplo, hay una pelea de Galíndez, no me acuerdo contra quién era, contra un norteamericano que se hace en Italia y también aparece un cartel de fondo que dice Videl asesino, partidos de fútbol. Con el Mundial 78 no les fue tan bien, en el sentido de que hicieron toda una movida, pero los italianos no le dieron mucha bolilla porque les importaba más el fútbol
que, que la denuncia en ese momento, cosa distinta a lo que pasó en Holanda, ¿no? Con los periodistas holandeses. Pero bueno, los negocios atraviesan todo esto, ¿no? No hay que olvidarse de eso, que había detrás un trasfondo económico, y la PDUE, ¿no? La logia PDUE, que también está relatado en detalle en la película, que, bueno, que se movían en esa capa, ¿no? O sea, en una capa donde ellos se movían, estaba también en paralelo, había un mundo paralelo donde estaba la PDUE, los negocios de Macera, que iba a visitar a los astilleros en Italia, Macera, parte de la PDUE, ¿no? De la logia PDUE, Licio Gelli, que tenía una oficina en la Embajada Argentina de Roma. Bueno, hay un montón de vínculos que están también narrados en la película y que bueno, que también hacían que ellos se movieran con cierta, digamos, con audacia, pero sin saber realmente dónde estaban parados. Porque eso se descubrió después, recién en el 81, cuando salen las listas de los desaparecidos italianos en Argentina, ¿no? Hay una lista que es la que destapa toda la cuestión. O sea, todo esto que venimos contando, se explota cuando en noviembre del 81, perdón, del 82, después de la Guerra de Malvinas, en noviembre del 82 sale la lista de los desaparecidos, sale la primera plana del Corriere della Sera y de todos los diarios, estalla el caso argentino y ahí descubren, entre comillas, que hay más de 100 desaparecidos italianos o familiares de italianos en Argentina, ¿no? A través de una lista que se publica. Bueno, ahí ya cambia toda la cuestión, ¿no? Porque eso va en paralelo con el descubrimiento de la PDUE y eso da un vuelco a la relación. Ahí los medios empiezan a llamar a los periodistas, a los compañeros del CAFRA, les piden notas, las madres pueden hablar por la televisión italiana. Bueno, empieza otra etapa del exilio, ¿no? Ya con la decadencia de la dictadura también. Coincide con eso, por supuesto. Sí, bueno, un triunfo de los compañeros, ¿no? Sí. Que, dadas las circunstancias, pudieron colar en la prensa grande, digamos. Ya habían tocado un espacio importante con el reconocimiento del Papa, ¿no? Sí, ahí está entrevistado un compañero llamado José Luis Tagliaferro, justamente, que estaba en el Corriere della Sera y que cuenta desde adentro cómo fue toda esa cuestión de la publicación en la primera plana de ese diario, que previamente pertenecía a la PDUE. Con todos los medios de prensa, ¿no? Con las logias masónicas, ¿no? Hasta el día hasta Berlusconi con la RAI y todos los medios, ¿no? Perdón, sí. Sí, no, el corresponsal del Corriere della Sera en Buenos Aires, que era amigo del cónsul que contamos al principio, tuvo que irse a Brasil porque lo fueron a apretar a la casa para que no publique más nada sobre Argentina, todo esto antes de que se descubra, ¿no? Antes del 81. Tuvo que irse, fue a la embajada de Italia y le dijeron, no, vos estás loco, acá no pasa nada. Y llamó a Italia y le dijeron, no, andate a Brasil ya mismo. Porque si volvía a la casa podían haberlo desaparecido. Era el corresponsal del Corriere della Sera, ¿no? Un italiano, Giacomo Foà. Se va a Brasil con toda su familia, bueno, muere ahí después, pero es recordado porque es parte de esta operación que se hace después, de publicar desde Brasil, publican la lista de los desaparecidos italianos, ¿no? En Argentina. No, es una trama apasionante en un punto, ¿no? Digamos, no es solamente, por eso iba, que no es solamente una cuestión de, bueno, contar cómo vivían y qué pasaba, sino hay todo un trasfondo político, económico que se va desarrollando en la historia y en la película nuestra, que bueno, que a nosotros, por supuesto, lo fuimos construyendo. Son 10 años de trabajo, ¿no? que llevamos, y fue algo que se va construyendo. El primer día no sabíamos todo esto. Entonces, también la idea es un poco que el espectador se encuentre y se vaya de alguna manera también asombrando, de la misma manera que nosotros nos fuimos asombrando de las cosas que fuimos encontrando. Bueno, tratar de transmitir este espíritu, ¿no? De, bueno, pasó esto, y también pasó esto otro. Bueno, ir encontrándole la vuelta al montaje para que esta misma sensación de asombro y por momentos de alegría, de decir, bueno, mirá
todo lo que consiguieron estos compañeros y compañeras también se pueda transmitir en la película. Ese es un poco el desafío. Ahora, qué cosa los argentinos, ¿no? Que en circunstancias tan desfavorables seguían inventando formas de lucha y de resistencia, de lograr apoyo de la sociedad italiana, de la prensa, de hacer jugadas como la del que se fue a vivir a Brasil, pobre, movidas muy de emergencia, muy de situación difícil para manejarse, solamente asociándose, juntándose, conversando, viendo el agujero al mate. Poniéndole el cuerpo también, ¿no? Mucho el cuerpo, yendo a pedir audiencias a todo el mundo, presidente, papa. Sí, además sin tener límite, digamos, o sea, hablar con, no importa cuán importante fuera, ¿no? Contando plata para las solicitadas que querían poner en los diarios, entonces tenían que salir a primero juntar la plata, después buscar la firma de personas. Después pasaba tanto tiempo que no lo lograban publicar, que todas esas personas importantes por ahí ya cambiaban de cargo, pasaban a otro, realmente poniéndole el cuerpo muchísimo. Y con Después de experiencia y con experiencia. después de tanto dolor, tanta militancia, ¿no? Tanto espíritu, tanto deseo de seguir luchando por la gente, por la patria, por la verdad, ¿no? Sí, y nosotros creemos que son inspiradores, ¿no? También, porque ellos luchaban contra una dictadura, nada menos, ¿no? Entonces nosotros hoy estamos luchando contra un gobierno elegido, entre comillas, si se quiere, democráticamente. Bueno, podemos ponerle también esto, la creatividad, el cuerpo, energía, y bueno, en nuestro caso también haciendo lo mejor posible las películas para transmitir estas historias, ¿no? Que la idea es que inspiren. Completamente parte de la lucha, ¿no? Ustedes. Podemos pensar en el criterio cinematográfico, pero abrazaron 10 años una causa para mostrarla. Eso es un mérito grande. ¿Cómo se puede ver? ¿Qué le podemos decir a la audiencia? ¿Cómo encontrarse con la película? Bueno, la primera cita este jueves a las 19 horas en el Palacio El Victorial, Piedras 720. Ahí un lugar hermoso donde vamos a tener, sería la segunda proyección después del estreno, es la primera vez que la mostramos por fuera del estreno. Jueves 18 a las 19 horas, Palacio El Victorial, en San Telmo. Después tenemos una función en la ex ESMA el jueves siguiente, el 25 de septiembre, a las 18 horas, en el Espacio de las Abuelas. Ahí vamos a estar presentándola también, junto con abuelas y con hijos. Y la tercera es en el Volvemos al Gomón. Nos acaban de confirmar que el 15 de octubre volvemos al Gomón, miércoles 15 de octubre al Gomón. Esas son las tres confirmadas. Después los invitamos para que vayan. Va a haber proyecciones en las provincias también, estamos organizando eso. Hay muchos pedidos también de las provincias. Y estamos, los invitamos a que sigan las redes, ¿no? Porque es lo más fácil hoy en día, por ahí por Mascaró Cine. Nos pueden seguir en el Facebook, en Instagram. Mascaró Cine. Mascaró Cine es el código, ¿no? Mascaró Cine para que sigan la huella de la película. Exacto, nombre inspirado en una novela de Haroldo claro. Conti, ¿no? Mascaró el cazador americano. Sí. Así que, bueno, ahí nos pueden encontrar y pueden tener todas las novedades. Muchas gracias, Omar, Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Mónica. Enorme trabajo, no se puede conmensurar. Estar 10 años atrás de este tema es un milagro, ¿no? Y es una militancia y es una decisión, ¿no? Una decisión de vida de ustedes. Muchas gracias.
No, gracias a vos, Martín. Vamos a irnos con el otro tema que eligieron porque me pareció que iba a darle el tono de todo lo que hablamos. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Mónica Simoncini, Omar Neri, estos héroes de la película. Mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao. Homenaje a los argentinos en Italia que no se dieron por vencidos. Che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Entrañables. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Nos encontramos el martes. Muchas gracias. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares.